Esta es mi casa porque aquí tuve la oportunidad de obedecer el llamado que Dios hizo a mi corazón hace muchos años atrás en un campamento de jóvenes en San Sebastián, el campamento Guasio, en 1996. Allí tuve la bendición pues, de poder organizar ese retiro como director de la juventud, y un grupo precisamente de Isabel habíamos invitado y estuvieron ministrando el sábado en la noche. Y allí recibí una palabra de Dios directa al corazón cuando me dijo que había otras ovejas que no eran de este redil, que tenía que ir a rescatar o traer, y que esas ovejas oirían mi voz, que sería un rebaño y que yo sería el pastor. Eso pues obviamente caló duro en mi corazón, y junto con otras veces que otras personas como Carmen María, la esposa del pastor López, una vez me dijo que si yo le dedicara a Dios todo lo que le dedico al deporte, que yo no sabría hasta dónde Dios me podría llevar. Palabras similares me las dijo el pastor de la juventud en aquel tiempo, el pastor Efraín Sostre. Y doy gloria a Dios y gracias a Él porque puedo decir hasta aquí me ha ayudado el Señor. Bueno, para mí es importante, una de las cosas que aprendí en el bootcamp que asistía como plantador de iglesia ya para el año 2000, fue que como iglesia que iba a ser plantada, yo tenía la oportunidad de sembrar el ADN que Dios me diera como parte de la visión de la iglesia. Y era una iglesia pues, que iba a comenzar de cero, y que ese ADN iba a comenzar desde ese día número 1. Y yo les puedo decir pues que una de las cosas que yo quería enfatizar siempre era el aspecto del amor de Dios, cómo yo podría, como pastor de la iglesia, liderar un grupo de personas donde el amor de Dios fuera lo principal, el motor que lo guiara. Me fascinaba el término equipo, yo venía del deporte y pues de alguna manera u otra unir lo que era el amor con el equipo, pues para mí eso era sumamente importante. Una de las cosas que cuando usted tiene la oportunidad de acceder a la página de la iglesia, alianzadecamuy.org, usted va a poder ver el nombre de la iglesia e inmediatamente va a ver la frase "somos el mismo equipo". Y eso es un reto porque nos decían en aquel tiempo que la iglesia al principio va a ser pues fácil, por decirlo de esa manera, porque son quizás 10, 15, 20 personas. Pero el reto va a ser cuando sean 30, cuando sean 50, cómo ese aspecto del amor pues se sigue desarrollando. Cuando sean 80, cuando sean 100, cómo ese aspecto del amor se sigue desarrollando. Y ese es el reto. Hace 2 semanas atrás me llamó un anciano de la iglesia para precisamente comentarme sobre una conversación que había tenido recientemente con un hermano recién en la iglesia, y él le comentaba a este anciano que me llamó sobre el amor de la iglesia, sobre cómo le habían tratado desde el momento en que llegó, y eso es lo que hemos querido implementar desde el día número 1 hasta hoy que celebramos el aniversario 22 de la iglesia. Bueno, un momento importante, o quizá el mejor momento. Wow, han sido muchos momentos. Quizás pues señalar algunos. Yo creo que uno de los mejores momentos fue en el año tercero de la iglesia, el 2004.
Ese fue el año en que la iglesia se acreditó. Nosotros nos habíamos trazado unas metas y pues queríamos que en el año tercero, que fuera como que el deadline para que la iglesia se acreditara, era el año también que nosotros íbamos a dejar de recibir ayuda del distrito como iglesia que estaba siendo plantada. Y nos trazamos esa meta. Y gracias al Señor, antes de ese año tercero, ya nosotros teníamos las personas que necesitábamos para acreditar la iglesia. Pero aún así, pues esperamos el año tercero. Queríamos celebrar el tercer aniversario de la iglesia. Queríamos celebrar la acreditación de la iglesia. Y queríamos celebrar también la instalación mía, ya no como pastor plantador, sino como pastor titular de la iglesia. Y eso fue un gran momento. Eso fue bajo la superintendencia del reverendo Luis Felipa y fue una experiencia grata. Ver los hermanos que en fila india pasaban a una mesa que teníamos a firmar sus nombres. Y luego pues el reverendo Felipa hacer la ceremonia. Fue un momento bien lindo. Obviamente la plantación de la iglesia de Isabela en tiempos más recientes tiene que ser también uno de los mejores momentos de la iglesia. Yo creo que pues que algo que ha sido bien gratificante, ha revitalizado nuestra propia iglesia aquí en Camuy, ha sido una gran bendición eso. Momento triste, tiene que ser sin duda tener que despedir a algunos hermanos que se nos han adelantado a las moradas celestiales. Jenny González, por ejemplo, que fue parte del grupo plantador de la iglesia y que significó mucho para nosotros en el inicio. Hermanos como Juan Erasmo Trujillo, bien importante también, y verlo cómo él se desarrolló y cómo él se restauró aquí. Él llegó con muchas heridas. El hermano Marcos Díaz también, especialmente ¿verdad? Al inicio de cuando él llegó a la iglesia, antes que los jóvenes conocieran lo que es la tecnología, ya Marcos Díaz estaba adelantado. Él era el que hacía los videos, él era el que grababa, era el utility, él traía, grababa los CD. ¿Se acuerdan de los CD? Habían unos CD, en un tiempo existían unos CD y él los grababa y era la única oportunidad en aquel tiempo para yo poder escucharme y poder pues verlo, quizás errores que estaba cometiendo, cosas que debía enfatizar, y fue bien importante para nosotros. Hermanos como Jorge Pérez, hablando del amor, era una persona pues que lo expresaba, siempre estaba en los cultos de oración. Hermanas como Astrid Medina, quizás pues no conformó parte de quizás del liderazgo de la iglesia, pero sí pues perteneció al campamento Río que hacemos en verano, y así pues estoy seguro que otros hermanos que quizás pues pierda ahora de memoria, pero esos son los momentos tristes realmente que hemos experimentado en 22 años. Algo loco, wow. Ahí puedo pensar en la patineta, DJ Sunday, DJ Sunday, fíjate, no fue tan loco. DJ Sunday pegó, a la gente le gustó, añadió valor a mi ministerio pastoral. Yo creo que fue bastante exitoso el tiempo que duró. Yo no diría que es algo loco, fue algo que quizás ayudó a mi ministerio pastoral.
la motora, Nosotros queríamos hacer un culto de regresar a los tiempos de un culto como que decía como turn back the clock, como regresar a los tiempos de antes. Entonces todo el mundo tenía que venir con guayabera ese día, trajes de los de antes, y el devocional pues todo iba a ser como que de antes. Entonces yo quería que, como antes pues no habían carros, pues yo quería llegar a un caballo. Entonces el caballo, pues a la última hora el caballo se bajó de lo que íbamos a hacer. El caballo dijo no voy. Pues entonces pues tocó una motora y pues el hermano Omar Díaz tenía una motora. Yo me acerqué a él. Yo nunca en mi vida me había montado encima de una motora. Había corrido bicicleta, pero motora nunca. Y entonces yo me la acerqué a Omar. Esto es el día antes, el culto era domingo, el sábado. Omar, tenía un caballo para llegar en caballo, ¿sabes el culto que tenemos? Y entonces pues pensé en una motora. Y entonces uno de los hijos de Omar, Joshua, tenía como un caballo de los de palos de escoba, que tiene una cabeza de caballo. Entonces Omar dijo, le ponemos esto al manubrio, no sé si en la motora se le dice también manubrio, y entonces ahora tienes que aprender a coger la motora. Y esto es el día antes del culto. Yo le dije, pues vamos. Y empieza Omar Díaz a enseñarme a guiar motora, un sábado por la noche. Y pues llegó el momento en que estamos ready. Llegamos el domingo. El plan era llegar hasta donde está la ferretería, aquí un poquito más abajo. Y de ahí era que yo iba a salir para acá en motora. Y la idea era que la gente estuviera también afuera, pues para cuando yo llegara, pues imagínense. Y pues corremos la motora, yo pues orando para que no vinieran carros. O sea, yo no quería que vinieran carros ni de un lado ni de otro. Y especialmente cuando llegara aquí, que tenía que doblar a la izquierda. Eso iba a ser lo más. Pues cuando llegamos aquí, o llego aquí en la motora, todo bien. No vienen carros, puedo meterme así aquí al parking. Y cuando creo que todo lo he logrado, está la gente ahí afuera en el balcón de la iglesia, qué sé yo. Cuando pienso que todo lo he logrado, pues la motora se me cayó. O sea, cuando paré, pues no sabía después qué hacer. Y se me cayó la motora, se me fue para el lado, me cayó encima. Y entonces pues vino Omar y me ayudó a levantarla. Y yo asustado, ¿verdad? Que no le pasara nada a la motora. Y eso fue algo como que bien loco que hice, o que he hecho durante estos 22 años. Celebrar cosas que nosotros celebramos, los bautismos, eso es algo clásico. Los bautismos, eso es algo quizás dentro del ministerio pastoral lo más que celebramos. Y también tiene que ser bautismo / recepción de miembros. En la recepción de miembros hacemos una fiesta, ponemos música de los Bulls, ponemos en algunas ocasiones lo hicimos con música hip hop. El pastor Dani cantaba, y entonces pues los hermanos los llamamos uno a uno. Entonces pues celebramos con unos puños explosivos, que significa pues lo de somos el mismo equipo, y lo de la explosión es la explosión del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Entonces pues eso es algo que celebramos mucho, ciertamente. Pues mira, frustrante. Tengo que decir, pues el tema de la construcción ha sido un tema frustrante. Pues uno hubiera querido pues que todas las cosas pues pasaran pues como uno las planifica, pero uno llega al entendimiento que las cosas se dan siempre en el tiempo de Dios. Y eso es lo que estamos creyendo en este tiempo. Han pasado los años, pues cosas buenas han pasado, en el sentido que el capital de la iglesia ha ido aumentando. Y cabe la posibilidad que nosotros podamos comenzar a construir sin la necesidad de tomar un préstamo. Y eso es una noticia súper buena. Mañana mismo me van a entregar los planos ya ajustados con lo que le habíamos pedido al ingeniero. Así que pues eso está corriendo vida. Frustrado también, pues el culto de la semana también ha sido algo pues que durante todos estos años ha sido como de frustración, en el sentido pues que
pues que a uno le gustaría, ¿verdad? Que vinieran más personas. Nosotros fácilmente podemos tener 100 personas un culto el domingo y tener 8 personas un miércoles, y pues eso como que no cuadra. Pero pues son cosas con las cuales seguimos trabajando y han sido 22 años y seguimos en eso. Difícil, wow, difícil. El huracán María. El huracán María destruyó todo y no teníamos comunicación. Eso fue un jueves. No teníamos comunicación ni por celular ni de ninguna manera. Y pues no sabía qué hacer el domingo, porque no había manera. Yo había venido aquí a la iglesia, obviamente no había agua, no había luz, y pues en la iglesia no había pasado nada, pero bueno, no sabíamos cómo estaban todas las personas, no teníamos comunicación. Pues yo dije, vamos a abrir, vamos a llegar allí, olvídate, llegue quien llegue, y hacemos el culto con los que lleguen. Y para sorpresa mía, tuvimos a cerca de 25 personas ese día que llegaron aquí. No teníamos luz, abrimos aquí, hicimos un revolú, hicimos un culto corto como de 45 minutos. Y fue bueno vernos, abrazarnos, ver que estábamos bien. Ya el segundo domingo, pues la voz se estaba regando un poco y tuvimos casi el triple de personas. En ese segundo culto tampoco teníamos luz, hicimos un culto corto también. Pero fueron tiempos difíciles. En los tiempos del huracán María. Una de las cosas que yo he querido pues también durante este tiempo implementar en la iglesia durante estos años es el aspecto del servicio. Siempre pues digo que en la iglesia no hay desempleo, y siempre pues he tratado de involucrar a las personas en los ministerios y que ellos puedan pues ser parte, tener sentido de pertenencia como parte de lo que es la iglesia. Y yo creo que para mí eso ha sido importante también. Gracioso, pues puedo mencionar, yo no soy una persona pues jocosa así de por sí. Un año, yo creo que fue 2012, 2013 por ahí, predicamos una serie sobre las 7 señales, eran sobre los milagros de Jesús. Y lo que hicimos fue que añadimos a eso ciencia, la parte de la ciencia. No sé si se acordarán las personas cuando vean este video, pero una de las cosas que hicimos en aquel año fue que para el recap de esa campaña o de esa serie, quisimos hacer un video. Y entonces pues ¿verdad? Eso fue con el hermano Daniel Adorno y ¿verdad? Y estábamos pensando cómo hacer eso. Y pues entonces pensamos en el milagro de los panes y los peces. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues fuimos a un colmado en Barranca. Y entonces lo que habíamos pensado es, vamos a ir al colmado, le pedimos, vamos a la carnicería, vamos allí, yo voy y pido los pescados y nada, tú me grabas y entonces pues vamos a algún sitio y entonces pues hacemos esa escena de Jesús. Pues cuando entramos al supermercado yo veo una muchacha que yo conozco que estudió conmigo y yo le digo la idea y ella tiene que pedirle permiso al gerente del supermercado para entonces ella, que era la cajera, ir a la carnicería porque ella quería ser parte de lo que íbamos a hacer. Y entonces ella me preguntó que qué era lo que quería. Entonces pues yo lo que voy a hacer es pedirte los panes y los peces y entonces te voy a explicar por qué. Y entonces pues fuimos allá a la carnicería, ahí está Daniel grabándome, estoy yo con la muchacha, y entonces yo quiero dos peces quiero yo. Entonces ella me preguntaba, pero ¿por qué tú quieres específicamente 2 peces? Yo tengo un paquete de 3, tengo un paquete de 5, pero tú quieres un paquete de 2 peces. Sí, entonces ahí es que yo le explico que queríamos hacer esta parte del milagro de los panes y los peces.
Y ahí cogemos los pescados, teníamos pan de la panadería, vamos a un terreno en Barranca y allí nos paramos en el medio de un terreno. Y entonces yo hago la escena de Jesús y la idea era que entonces en el video que se iba a dar en la iglesia, yo subía la canasta así y entonces pues se presentaba la parte del video en que Jesús oraba por los panes y los peces y yo empezaba diciendo las palabras de Jesús y Jesús entonces las terminaba. Y eso pues fue gracioso, ¿verdad? En la manera en que lo hicimos y todo eso, pero quizá usted no se ría cuando lo vea, pero para mí fue gracioso. Tenía que estar quizá en el sitio. Wow, eso está difícil, describir a un hermano de la iglesia con una sola palabra. Es una difícil. Pero dale, vamos. Augusto. Apasionado. Wandy. Llorona. Rosa. Leal. Rafael David. Música. Uno más. Cheo. Servicial. Pues ahí una sola palabra, eso fue lo que me dijiste. Un mensaje final, pues yo solo quisiera que la Alianza Cristiana y Misionera de Camoy fuera un lugar donde las personas llegaran, se sintieran amadas, se sintieran que pueden ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo con la iglesia. A la misma vez que la iglesia se edifica, la persona también se edifica. Y ser un lugar donde el amor de Dios, pues sobre todas las cosas, se vea palpable, que lo podamos experimentar y que lo podamos compartir con otras personas y que las personas que lleguen aquí a la Alianza de Camoy puedan experimentar eso, como yo sé que la mayoría de las personas que ya están aquí, pues de así de alguna manera u otra lo sienten. ¿Ya? Gracias por la... Fue aprenderme todo eso fue difícil. Pero gracias. No sé dónde lo van a poner. En YouTube, ouch. En Facebook, ouch. Pero está bien. Vamos a ver cómo sale.